Bien, entonces miren ustedes al microscopio electrónico, fíjense que en las imágenes que yo les pongo, siempre le pongo la microscopía electrónica también, para que puedan reconocer y ver las diferencias. Acá es el núcleo, mira el núcleo, y mira los gránulos son gigantescos. ¿Sí? Los gránulos son muy grandes, o los gránulos específicos secundarios son grandes y se tiñen de azul oscuro o púrpura. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar? Si ellos son basófilos, se supone que su contenido debe ser ácido, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar proteínas ácidas como proteínas sulfatadas, ¿no? O carboxiladas como la heparina. La heparina, ¿recuerdan ustedes? Era un glucosa aminoglucano, ¿se acuerdan? ¿Ok? El heparansulfato, ¿no? Cuando hemos visto matriz extracelular. Y los gránulos primarios son los lisosomas propios que tienen las células, ¿no es cierto? ¿Ok? Que están en menor cantidad. Entonces, gránulos secundarios, que van a ser los específicos, ¿no? Y los gránulos primarios van a ser, ¿no es cierto?, los lisosomas. Bien, entonces terminamos con los granulocitos. Ahora vamos a estudiar los agranulocitos. ¿Agranulocitos? Encallado o abastonado. El neutrófilo segmentado es el neutrófilo maduro y el encallado o abastonado es el inmaduro, que todavía no se ha segmentado, pero sale casi del 1% al torrente sanguíneo. Es el último paso de la maduración. Ahora lo vamos a ver cuando veamos un poco la gránulo pubis. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero también hay, miren, así como hay para el neutrófilo, también hay abastonado o encallado para el eosinófilo y para el basófilo. Lo que pasa es que están tan en pequeñas cantidades, y los mismos basófilos maduros y los mismos eosinófilos maduros están en menor cantidad que los neutrófilos, sus abastonados estarán todavía en menor cantidad, ¿no es cierto? ¿Ok? En la sangre podemos ver abastonado de los neutrófilos porque los neutrófilos son la mayor parte de los glóbulos blancos, ¿cierto? Más del 40% muchas veces. Muy bien. Entonces los granulocitos son estas dos células que ven acá. Los linfocitos, que serían estas células más pequeñas, donde vemos que el núcleo prácticamente está ocupando casi todo el área de la célula, ¿no es cierto? Y el monocito, que es la célula más grande que existe en la sangre, la más grande de todas, ¿ok? Tiene un núcleo arriñonado muchas veces y tiene una gran cantidad de citoplasma. Es la célula que tiene, ¿no es cierto?, entre los granulocitos, los agranulocitos, perdón, es la que tiene mayor cantidad de citoplasma. Por eso lo vamos a reconocer, ¿ok? Porque tiene mayor cantidad de citoplasma. Entonces, empezamos por los monocitos. Aquí miren acá por favor. Por eso que es la célula más grande de la sangre, miren. Miren los glóbulos rojos, comparen el tamaño y comparen el tamaño de este monocito. Puede medir hasta 20 micras o más, ¿ok? ¿Sí? De diámetro. El núcleo, como ven, es un núcleo excéntrico, muy grande, ¿no? Arriñonado. Tiene la cromatina, ¿no es cierto?, como gránulos. Algunos le llaman esto sal y pimienta, otros le llaman damero o ajedrez, ¿no es cierto? Miren, porque se ven puntos blancos y puntos azules, ¿se ven? ¿Ok? Como si fuese un damero, ¿no? Algunos le dicen sal y pimienta también, ¿ok? Entonces, en la sangre están formando del 2 al 8% del total de los leucocitos, del 2 al 8%, ¿ok? Entonces, cuando pasa del 8%, entonces estamos hablando de una monocitosis, ¿no es cierto? Ahora, recuerden, esta célula, ¿a quién da origen? A los macrófagos. Entonces, esta célula, ¿no es cierto?, no tiene una función dentro de la sangre, sino en los tejidos. Cuando sale a los tejidos se convierte en macrófago. ¿Ok? Entonces, en la sangre están viajando unas cuantas horas, como 20 horas aproximadamente, y luego se transforman en macrófago al salir a los tejidos. ¿Ok? Aquí podemos ver al microscopio electrónico, miren ustedes, ese es el monocito, ¿no? Miren el núcleo en forma arriñonada, aunque no siempre es arriñonada,
A veces se puede ver media triangular, ¿no? Un poquito más deforme, pero lo típico es que tenga esa forma riñonada. Y como les decía, si bien es cierto, a la microscopía de luz no se le ven granos, miren, aquí se ven los granos, que son los lisosomas propios de cualquier célula, ¿no? Y aquí es el aparato de Golgi, miren ustedes acá. ¿Ok? Entonces, hay poblaciones de macrófagos. Cuando vemos los macrófagos que están en la sangre y están haciendo su función de patrullaje, por ejemplo, para ir buscando, ¿no?, a qué fagocitar, ellas expresan esta molécula en su membrana citoplasmática, por eso se las puede reconocer, el CX3, CR1, ¿no es cierto? Y cuando ya están dentro de los tejidos, ya están listos, maduros para poder fagocitar, ¿no es cierto?, van a presentar esta molécula, CCR2, son moléculas de su membrana citoplasmática. Entonces, quiere decir que en el proceso de maduración de los monocitos hay cambio de marcadores en la membrana citoplasmática. ¿Ok? Como en todas las células. Y luego miren aquí, este es un macrófago visto al microscopio electrónico. Este es el monocito, miren la forma. En cambio en el macrófago, miren ustedes la cantidad de pseudópodos que tienen en la superficie celular. Luego tienen una serie de vacuolas digestivas, miren ustedes, porque ellas van a comenzar a digerir las partículas extrañas, ¿no es cierto? Ese es el macrófago. Entonces no nos olvidemos, el monocito se transforma en macrófago. ¿Cuál es la función justamente de estos monocitos? Dice, pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Normalmente, chicos, cuando ustedes lleven patología, ¿no es cierto?, va a haber cuadros inflamatorios donde hay un aumento de polimorfonucleares, de neutrófilos, ¿no? Estamos frente, a ver aquí, estamos frente a infecciones agudas, ¿no es cierto? Pero cuando la infección es crónica, el aumento son de los mononucleares, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a encontrar estos fagocitos, estos macrófagos en mayor cantidad. Es la segunda línea de defensa, porque ya les dije que los neutrófilos era la primera línea de defensa, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se diferencia? Cuando reciben estímulos para poder diferenciarse, ¿no? Y quién prácticamente les va a dar esos estímulos, ¿no es cierto?, van a ser los linfocitos. Recuerden que ellas son las presentadoras de antígenos, ¿no? Los macrófagos son las presentadoras de antígenos. ¿Saben, no? ¿No? Porque ellas digieren al antígeno y luego alguna parte de ese antígeno los pone en su membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Entonces las presentan a los linfocitos, primero a los linfocitos T, ¿no? A los linfocitos T helper, ¿no? ¿Ok? Entonces también intervienen en la reparación de los tejidos. Por ejemplo, acá, miren, esto ya no es un solo macrófago. Aquí hay muchos macrófagos que se han unido para convertirse en células gigantes a cuerpo extraño, se le llaman así a estas células. Entonces, cuando hay un cuerpo extraño de tan gran tamaño que un solo macrófago no lo puede digerir, ¿no es cierto? Entonces se juntan varios macrófagos, ¿no?, y forman estos cuerpos extraños. Entonces, en patología ustedes van a ver que los macrófagos, dependiendo dónde están y qué función están cumpliendo, tienen diferentes nombres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los osteoclastos en el hueso, la microglía en el sistema nervioso central, la célula de Kupffer en el hígado, células espumosas son los macrófagos que están en los vasos sanguíneos, ¿no?, que están fagocitando los lípidos, ¿no?, que van a formar justamente las placas ateromatosas, ¿ok? Las células gigantes de Langhans se llama así, es un macrófago que está formado por la fusión de células epitelioides, como hemos visto anteriormente, se encuentran en la piel, ¿no?, y están presentes en enfermedades de tipo granulomatoso, ¿no? Entonces, cuando hay granulomas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar estas células de Langhans. Es un tipo de macrófago. Entonces, ustedes cuando lleven patología, van a reconocer, ¿no es cierto?, algunos tipos de inflamaciones dependiendo de qué tipo de células gigantes se han formado. Y el nombre es normalmente la forma como se agrupan los núcleos en la célula. Histocito generalmente
es el macrófago del tejido conectivo, ¿no es cierto? Los macrófagos alveolares son células de polvo, que son justamente las células que vamos a ver hoy día cuando hablemos del sistema respiratorio. En la pulpa roja, los macrófagos del vaso, los macrófagos de la cavidad peritoneal, los macrófagos del intestino, los macrófagos del seno subcapsular en los nódulos linfoides, ¿no es cierto? Y los macrófagos de la médula ósea, que son los que están en la médula ósea. Entonces, miren ustedes, ¿no? Dependiendo dónde encontremos los macrófagos, también van a fagocitar, ¿no? Hay macrófagos que se llaman hemosiderófagos, ¿no? Serán los que van a fagocitar a los glóbulos rojos y se van a llenar de fierro, por ejemplo, como las que vimos en el vaso, en la lámina de ayer, ¿no? Vimos esos pigmentos medios verdecitos, azul, ¿no? Que se veían marrón verdoso, ¿no? Son macrófagos que han fagocitado fierro, ¿no? En el vaso. Entonces, el nombre va a depender entonces de lo que fagocita, ¿ok? Bien, y estos son los linfocitos. Aquí nos vamos a detener un poquito más, porque los linfocitos son variados, y si bien es cierto, histológicamente, no hay diferencia más que en el tamaño, ¿ok? No podemos diferenciar cuál es un linfocito T, cuál es un linfocito B, solamente lo podemos reconocer por el tamaño. Entonces son también abundantes, son los monocitos más, son los mononucleados, granulocitos más abundantes de la sangre, ¿no? Están en el 20 al 40%, en promedio 30% de todos los leucocitos. Pueden medir, miren, de 7 a 15 micrómetros, quiere decir que hay pequeñitos de casi el mismo tamaño de un eritrocito, ¿no es cierto? Hasta células de mayor tamaño, ¿ok? La vida de estas células es la más larga de todas, ¿ok? Pueden vivir años. O sea, los linfocitos pueden vivir años, a comparación de todas las células que hemos visto anteriormente, que viven horas a días, ¿no es cierto? Estas pueden vivir hasta años, ¿ok? Entonces, cuando son células terminales diferenciadas, ¿no es cierto? Y ya son inmunocompetentes, están circulando por toda la sangre para reconocer el antígeno y poder prácticamente comenzar con la actividad inmunológica, ¿no? ¿Ok? Hemos visto que no solamente se forman en la médula ósea, porque los primeros salen de la médula ósea, recuerden las células T y los linfocitos B, pero luego recuerden ustedes que en los ganglios linfáticos y en lugares donde hay linfocitos pueden reproducirse cuando se ponen en contacto con el antígeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Pues eso dice que son capaces de desarrollarse fuera de la médula ósea, ¿no? A estos órganos que están asociados al sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces miren ustedes cómo se ve al microscopio de luz el núcleo de este linfocito. Miren ustedes, totalmente hipercromático. Y cuando se le ve al microscopio electrónico, vemos que tiene una mayor cantidad de citoplasma. Se ve el citoplasma, ¿no? Con sus mitocondrias, algunos lisosomas, y el núcleo con una heterocromatina bastante abundante, ¿no? Esto es la heterocromatina, y eso de acá es la eucromatina, recuerden, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, en el caso de los linfocitos, los pequeños prácticamente son el 97%, ¿ok? Los medianos y los grandes son los menos, el 3%. El 3%, ¿no es cierto?, de los linfocitos van a ser grandes. Y muchas veces los podemos confundir con los monocitos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando contamos los linfocitos, ¿no? Reconocer cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes. ¿Ok? Recuerden que los linfocitos se forman, ¿no?, durante el desarrollo fetal en el saco vitelino, en el hígado, en el vaso. Recuerden que el vaso era un depósito o una reserva de linfocitos. Y cuando ya estamos en la etapa postnatal en los órganos linfóides, tanto en los primarios como en los secundarios, ¿no es cierto? Miren ustedes, ese es el número de linfocitos que vamos a encontrar en los diferentes órganos, ¿no? Los T y los B. En el timo, el 100% son T, no hay ningún linfocito B. En la médula ósea,
el 10%, ¿no es cierto?, son linfocitos T y el 90% son linfocitos B. En el vaso, el 45% son linfocitos T. ¿Recuerdan dónde estaba los linfocitos T? En la vaina periarteriolar, ¿no? En la vaina periarteriolar. Y el resto son linfocitos B. En los nódulos linfoides, el 60% son linfocitos T. ¿Dónde estaban? ¿Recuerdan? ¿Dónde estaban? En la paracorteza. Y el 40% son linfocitos B. Y en la sangre, el 70% son linfocitos T y 30% son linfocitos B. Y miren ustedes, aquí están. Miren, 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 por favor. Este es un linfocito pequeño y este es un linfocito grande. Fíjense el tamaño. Por la forma del núcleo, posiblemente ustedes se podrían confundir y decirme que es un monocito, pero no. Siempre tienen que mirar la cantidad de núcleo y compararlo con la cantidad de citoplasma. Eso se llama el índice núcleo citoplasmático. Entonces acá el núcleo tiene mayor cantidad que citoplasma. Entonces es importante que ustedes vean cuando van a reconocer los linfocitos, ¿ok? Entonces, para recordar un poco, ¿no? Y ver un poco también de la parte inmunológica, los linfocitos B, ¿no es cierto?, producen, cuando se diferencian a células plasmáticas y producen los anticuerpos. Y ellas interactúan o actúan en la inmunidad. ¿De qué tipo? A ver, ahí de atrás, no te me duermas. ¿Qué inmunidad es? La humoral, ¿no es cierto? Porque produce anticuerpos. En cambio, los linfocitos T van a coordinar la respuesta de la inmunidad celular. Entonces tenemos, en este caso, los linfocitos T helper, ¿no? O CD4, los linfocitos T supresores y los linfocitos T citotóxicos, ¿no es cierto? Y tenemos también una población de linfocitos T que se llaman los natural killer, ¿no? Los natural killer, que prácticamente son también una de las células de la línea primera de defensa, los natural killer, ¿no? ¿Ok? Humoral. Cuando tu sistema inmunológico, ¿no?, produce anticuerpos, estamos frente a la respuesta inmunológica humoral. Pero cuando cuando nuestras células T son las que funcionan y son las células T las que matan o destruyen a las células infectadas, ¿ok? Esa se llama respuesta celular. Entonces, el sistema inmunológico tiene dos tipos de respuesta, humoral y celular. Cuando te infectan virus, por ejemplo, actúa la celular. Cuando te infectan bacterias, la humoral. ¿Ok? Humoral porque los anticuerpos van por la sangre. Y en cambio, en la celular son las mismas células, esas que vamos a ver ahora son las que atacan, produciendo moléculas que rompen las membranas citoplasmáticas de las células infectadas con los virus. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿ya? Entonces, miren, acá están los natural killer. Esas células, miren, ustedes visten al microscopio electrónico, es muy parecida a todos los linfocitos, ¿ok? Pero si hacemos inmunohistoquímica, es decir, utilizamos marcadores, las que tienen CD56 y CD57 en su membrana citoplasmática, esas son las natural killer. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos nuestras amígdalas, ¿recuerdan las amígdalas palatinas que vemos? Ahí en un gran número de los linfocitos que hay en esa amígdala son natural killer, ¿ok? Estas están prácticamente hechas para destruir ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. O sea, las que van a actuar inmediatamente, hay una infección por virus o células tumorales que están comenzando a querer producirse o reproducirse, las natural killers son las que las van a atacar. ¿Ok? Porque recuerden ustedes que hay muchos casos de alteración en la parte de la división celular,
Y cuando esas células no son normales, entonces las natural killer las destruyen y no se forma el tumor nunca, ¿ok? Pero si la reproducción de esas células es mucho mayor, más rápida que el sistema inmunológico, entonces avanzan las neoplasias, ¿no es cierto? ¿Ok? Miden aproximadamente 15 micrómetros, son bastante grandes, ¿no? Tienen el núcleo arriñonado, ¿ok? Y también se le llaman linfocitos granulares grandes, porque son grandes, como ustedes pueden ver. Sus marcadores específicos son estos, C16, C56, C57, ¿no? CD94, son los marcadores inmunológicos. Cuando ustedes lleven hematología, me imagino yo que van a ver esto, pero inclusive cuando lleven patología, cuando estudien los linfomas, por ejemplo, linfomas, para reconocer linfomas hay que usar una serie de marcadores. La inmunohistoquímica es muy importante. ¿Ok? Y la inmunohistoquímica, la más común que se usa ahora, ¿no es cierto?, es la peroxidasa, ¿no? Es la técnica de la peroxidasa. Antes se usaba la inmunofluorescencia, también se puede usar inmunofluorescencia con diferentes marcadores, pero hay que tener un microscopio de fluorescencia, ¿no es cierto? Miren ustedes acá, miren, este es el natural killer, acá en este esquema, el natural killer, que está expresando en su membrana citoplasmática dos receptores, ¿no? ¿Ok? Dos receptores. Y que interactúa, si esta célula está sana, miren ustedes, interactúa con estas moléculas que hay en la membrana citoplasmática de la célula sana y no la agreden, ¿ok? Pero si esta célula está infectada con virus, miren acá, ¿ok? Está infectada con virus, inmediatamente este receptor que ustedes ven acá, ese de aquí, el verdecito, ¿no es cierto?, va a interactuar con esos receptores que están en esa célula infectada, la va a reconocer y la va a destruir. ¿Ok? Pues se llaman natural killer, son las células que destruyen, principalmente células infectadas por virus y células tumorales. Ahora, en cambio, los linfocitos B, miren, los linfocitos B están en forma de linfocito B, ¿no es cierto?, no actúa, ella tiene que transformarse en célula, ¿no?, B madura o célula plasmática para que produzca anticuerpos, porque la función de esa célula va a ser producir anticuerpos. Pero en el tiempo de su maduración va a comenzar a expresar diferentes tipos de receptores en su membrana citoplasmática. Entonces uno puede saber que está frente a un linfocito B maduro o inmaduro, dependiendo del tipo de receptores que expresan en su membrana. Son producidas por la médula ósea, atraviesan los endotelios, como hemos visto, igual que los neutrófilos, ¿no? Sintetizan los anticuerpos circulantes cuando están en su forma de células plasmáticas, ¿no? Expresan inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no es cierto? Marcadores específicos como CD9, CD19, CD20, CD24, ¿no? Y esta es la forma como ellas van madurando, ¿ok? Para llegar a ser células plasmáticas y producir anticuerpos, ¿ok? Esos son los linfocitos B. O sea, no olviden, los linfocitos B, para poder actuar, tienen que madurar. Para madurar, ¿no es cierto?, cuando maduran se transforman en células plasmáticas, y esas células plasmáticas producen el anticuerpo que es específico contra el antígeno con el que se ha expuesto ese linfocito. Ahora, en el caso de los linfocitos T, ¿no es cierto?, que recuerden ustedes, son producidos también por la médula ósea, pero para madurar, ¿a dónde van? Al timo, ¿no es cierto? ¿Ok? Por eso que en el timo el 100% de linfocitos eran solamente linfocitos de tipo T, ¿no es cierto? Intervienen en la respuesta celular, ¿no es cierto? También cuando hay tumores, por si acaso, ¿ok? Tienen una vida muy prolongada, ¿sí? Ya les digo yo que pueden vivir hasta años estas células. Hay dos poblaciones bastante conocidas por nosotros, la CD4, o llamada también helper, o cooperadores, ¿no es cierto?, y la CD8, que son las citotóxicas. Y también tenemos los supresores, y una especial que la vamos a encontrar en algunos tejidos que se reconocen como células linfocitos T, gamma y delta, ¿ok?
¿Cómo actúan los citotóxicos? Mira, mira aquí, justamente tú la que estás preguntando. Mira acá. Por ejemplo, esta célula que tú ves acá es un linfocito B, ¿sí? Y esa de aquí es un linfocito T. Cuando el antígeno, ¿ok? El antígeno no es una célula, sino más bien es una bacteria, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este T-helper, ¿no es cierto? T-helper produce interleuquinas o interleucinas, ¿no es cierto? Y interactúa con este linfocito B. Este linfocito B ahora, ¿no es cierto?, al recibir la señal de este linfocito T-helper, se transforma en célula memoria o en célula plasmática. Eso sucede en el centro germinal de los nódulos linfóides, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa célula memoria se va a quedar ya con la imagen, con la señal de que hay un tipo de antígeno, ¿no es cierto? Y cuando vuelva a presentarse, va a actuar mucho más rápido, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede cuando ya hemos tenido contacto con un antígeno o somos vacunados, ¿no es cierto? ¿Ok? Y también algunos otros linfocitos van a madurar y se van a convertir en células plasmáticas, y esas células plasmáticas van a producir los anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿no es cierto?, van a ir a pegarse al antígeno. Y una vez que estos anticuerpos están con el antígeno, van a ser más fácilmente destruidos por los macrófagos. ¿Ok? Así funciona esta interrelación de linfocitos B con células T. ¿Ok? Entonces miren ustedes, en cambio, cuando la célula es una célula infectada por virus, miren, esta es una célula infectada por virus. Entonces, esta célula T-helper, ¿no es cierto?, va a interactuar con el T-killer o el T-citotóxico, aquí, miren, acá, ¿sí?, con el T-citotóxico. Y este T-citotóxico, ¿no es cierto?, va a producir, ¿no?, estas perforinas, se llaman estas proteínas, que le van a hacer hueco a la célula infectada y la célula infectada se va a morir. Al morir la célula, ya los virus no pueden seguir reproduciéndose, o replicándose, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí esta es una muestra con una marcación inmunohistoquímica. Acá están las CD4 y aquí son las CD8. ¿Ves? CD4, CD8. ¿Qué son las CD4? Las T-helper, ¿no? O T-cooperadores. Y las CD8, las T-citotóxicos. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Es un poquito de inmunología, ¿no? Para completar un poco la idea de las células, porque ver la morfología nada más es muy soso, ¿no? Pero cuando ven una lámina de sangre ya ustedes rápidamente la van a poder reconocer, ¿ok? Entonces, eso es los linfocitos. Miren, los linfocitos CD8 o citotóxicos, ¿no es cierto?, son células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células, solo reconoce los antígenos unidos a la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, desempeña un papel significativo en el rechazo de los aloinjertos y la inmunología humoral, ¿no es cierto? ¿Okay? Tumoral, perdón, no la humoral, sino la tumoral, ante los tumores. Miren acá, ¿qué será esto? ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Será un intestino delgado o un intestino grueso? ¿Qué piensan? Delgado, ¿no es cierto? Y si vemos estas placas de Peyer, ¿frente a qué tipo de intestino estamos? ¿Duodeno, yeyuno o ilium? Ilium. Ilium. El ilium tiene esas placas de Peyer, ¿ok? ¿Y por qué le hemos puesto aquí? Porque justamente en este tipo de órganos, ¿no? Aquí está el esquema de esta mucosa, de las placas de Peyer, ¿ok? Vamos a encontrar los linfocitos T gamma delta, ¿ok? O linfocitos intraepiteliales, porque estos linfocitos se meten al epitelio, miren,
cómo se mete al epitelio. Entonces, cuando cuando el intestino está normal, podríamos decir así, dentro del epitelio podemos encontrar 3, 4 linfocitos y eso es un número normal. Pero cuando comienzan a aumentar estos linfocitos entre el epitelio, dentro del epitelio, inmediatamente tenemos que pensar que hay algún problema en ese intestino, ¿no? Dice, poseen receptores TCR, ¿no es cierto?, formados por una cadena gamma y una cadena delta, se desarrollan en el timo y migran hacia varios tejidos epiteliales, a la piel, a la mucosa bucal, al intestino, a la vagina, ¿no? No están circulando en la sangre, siempre las vamos a encontrar, esas gamma delta, en los tejidos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Ese tipo de, de órgano linfoide. Ese se llama sistema linfoide asociado a las mucosas, el MALT, ¿no es cierto? ¿No? Sistema linfoide, ¿no? O linfocitos asociados a las mucosas, ¿ok? Los linfocitos TCD4 son los cooperadores, ¿no? Son muy importantes para que se produzca la respuesta inmunológica. Los T reguladores o supresores van a suprimir cualquier respuesta inmunitaria frente a antígenos extraños, ¿no? Y bien, miren ustedes, tienen estos marcadores, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora veamos cómo esos linfocitos B se transforman en células plasmáticas. Esto es una célula plasmática, ya no es un linfocito B. Recuerden que cuando era linfocito, ¿no es cierto? Bien, cuando era linfocito, la célula era así, era más pequeña, ¿no? Y casi puro núcleo. ¿Ok? Cuando se transforma en la célula plasmática, miren cómo ha cambiado. Es mucho más grande, ¿no es cierto? ¿Ok? El núcleo es excéntrico, y el citoplasma es más abundante. Toda esta zona que ven ustedes más pálida aquí, esta zona, miren esta zona de acá, está ocupada por retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Retículo endoplasmático rugoso. Porque recuerden que el retículo endoplasmático rugoso es el lugar donde se sintetizan las proteínas que van a salir de la célula, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas están llenas de retículo endoplasmático rugoso. Miren aquí la microscopía electrónica, es el núcleo y miren el citoplasma, llena, vamos a aumentar el tamaño, miren allí, miren el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, esa es una célula plasmática, ¿no? Que es la célula madura del linfocito B, la que va a actuar en la inmunidad celular o humoral. Humoral, ¿ok? Muy bien. ¿Ve? Derivan de los linfocitos B, sintetizan y secretan los anticuerpos, inmunoglobulinas específicas, inmunoglobulina A, en la mucosa intestinal, no expresan anticuerpos o inmunoglobulinas en su superficie, no hay en la superficie, solamente están secretando, ¿no? Si lo secreta en grandes cantidades, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Los vamos a encontrar, ¿no? En el vaso, ¿se acuerdan? En los nódulos linfoides, en los centros germinales, ¿no? En la médula ósea, en la piel, en el sistema digestivo lo encontramos en la mucosa, en la lámina propia de muchos órganos, ¿ok? Bien, y con esto creo que terminamos de ver los granulocitos y los agranulocitos, y este cuadro de imágenes es para que vean ustedes cómo se pueden ver aquí los neutrófilos, miren, los neutrófilos, acá los neutrófilos encallados o también abastonados, miren cómo se puede ver, ¿no? Diferentes imágenes, los linfocitos, miren, ¿no? Miren los grandotes, que puede confundirse con los monocitos. Los monocitos, miren, son mucho más grandes, no solamente tienen el núcleo riñonado, miren, pueden tener diferentes formas. El eosinófilo, siempre con su núcleo bilobulado y sus gránulos de color naranja, y los basófilos, que son las células más pequeñitas, ¿no? Casi del mismo tamaño de los linfocitos pueden ser. ¿Ok? Entonces ahí tienen una serie de imágenes, cómo se podrían ver los diferentes glóbulos blancos, granulocitos y agranulocitos al microscopio. ¿Ok?
Los más grandes son los monocitos, los neutrófilos y luego le siguen los linfocitos. ¿Ya? Muy bien. Ah, es la forma como se comunican molecularmente. Cuando el T-helper se ha comunicado con el linfocito, ya sea el T citotóxico o el B, esa célula va a producir otra molécula que va a servir para interactuar con los otros tipos de células, y siempre van a ser interleuquinas o interleucinas, que son diferentes números, la 1, la 6, hay diferentes tipos de interleuquinas, y dependiendo de qué tipo de interleuquina se da la función. Claro, como respuesta, mira acá, mira, acá por ejemplo, esta T-helper, ¿no es cierto?, para poderse comunicar con esta este linfocito B, tiene que producir una interleucina o una interleuquina. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, igual acá, para que este T-killer, ¿no es cierto?, pueda actuar sobre esta célula infectada, tiene que producir una interleuquina. Pero antes, esta T-helper produjo una interleuquina para comunicarse con esta T-killer. ¿Entiendes? Porque la T-helper, la T cooperadora, va a interactuar ya sea con las B o con las T. Con ambas. Las interleucinas o interleuquinas serán diferentes. No puede ser la misma. ¿No? ¿Ok? Cuando es de este tipo, ¿no? No me acuerdo el número, van a reaccionar las B. Y esas B se van a transformar en células plasmáticas. Cuando es de otro tipo, se va a actuar las T. Como ellas no hablan, la molécula es la que habla prácticamente. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bien, ahora vamos a ver esta célula que es la que produce las plaquetas, los megacariocitos. Los megacariocitos solamente los vamos a encontrar en la médula ósea. Son células gigantes, miden de 30 a 100 micrómetros. Pero ¿por qué son tan grandes? ¿Es importante que sean grandes? Sí. Porque el número de plaquetas que tienen que producir va a depender del tamaño de la célula. ¿Y cómo es que se vuelven tan grandes? No es que se unan células, como hemos visto que los macrófagos se pueden unir. Aquí se produce, escúchenme bien, se produce endomitosis. ¿Qué cosa es la endomitosis? Es la duplicación del material genético, la duplicación del material citoplasmático, pero sin cariocinesis y sin citocinesis. ¿Está claro? No hay cariocinesis y no hay citocinesis, por eso la célula queda gigantesca. ¿Ok? Un megacariocito, ¿no?, puede haber hecho 7 endomitosis. 7 endomitosis. Hasta 7 veces. Y las 7 veces no se dividió. ¿Ok? Entonces por eso que queda tan grande. Normalmente los megacariocitos los vamos a encontrar cerca de los sinusoides. ¿Ok? Y cuando ya está totalmente madura, ¿no es cierto?, ya se va a fragmentar y va a producir las plaquetas. ¿Ok? Un megacariocito puede producir hasta 200.000, no, 2.000 plaquetas nada más. ¿Ok? Entonces no se olviden. Ahora, cuando está madurando este megacariocito, ¿ok?, el megacariocito va a comenzar a elaborar diferentes tipos de gránulos, vesículas y membranas de demarcación. Esas membranas de demarcación son los lugares por donde se fragmenta el megacariocito para producir la plaqueta, ¿ok? Y por supuesto, conforme va madurando, también va perdiendo ribosomas. Cuando ya no tiene que sintetizar ninguna proteína, pues pierde los ribosomas, ¿ok? Entonces es una célula pluripotente, ¿ok? El megacariocito. Miren, acá están las plaquetas. Miren cómo son las plaquetas. Entonces, el tamaño de estas plaquetas, más o menos máximo, pueden llegar a medir hasta 4 micras,
¿ok? 4 micras. Viven entre 10 a 12 días, nada más, ¿ok? Entonces no son células, son fragmentos celulares, pero ya miren, muchas personas si ven una plaqueta grande como esta, pues dicen, ah, eso parece un basófilo. No, pero el basófilo tiene que tener casi el tamaño del glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo. Y estas son las plaquetas. Miren, estas son las plaquetas. ¿Ok? Entonces, no se olviden que estas plaquetas son las que van a producir, ¿no es cierto?, la fibrina necesaria, mejor dicho, no la fibrina, sino las moléculas que van a actuar sobre la fibrina para que se produzca la hemostasia, ¿no es cierto?, es decir, la coagulación sanguínea. Entonces, ¿ve? La función principal es la hemostasia y trombosis, componente importante de la respuesta inmunológica, participa en la coagulación de la sangre. No se olviden, chicos, que para que haya coagulación sanguínea, en el plasma sanguíneo tiene que estar el fibrinógeno, tiene que estar los factores de coagulación, etcétera, para que estas células puedan, nuestros fragmentos celulares puedan actuar. Entonces, cuando miramos ultraestructuralmente a una plaqueta, vemos nosotros lo siguiente, tiene dos zonas, una zona central, que es esta de acá, más aciurófila, más basófila, que se llama la región central o aciurófila. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aparato de Golgi, ¿no es cierto? Vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar retículo endoplasmático y vamos a encontrar también gránulos aciurófilos, ¿no? Unos gránulos estos de acá, miren estos gránulos, que ahora vamos a ver de qué gránulos se trata, ¿ok? Y una zona periférica, que es esa de acá, que es la zona más acidófila, donde vamos a encontrar microtúbulos, y se le llama el hialurómero. Entonces tiene dos zonas, el granulómero y el hialurómero. En el hialurómero vamos a encontrar los microtúbulos y también microfilamentos que regulan prácticamente el movimiento de las plaquetas. Y no se olviden de eso, van a regular el movimiento de las plaquetas. Entonces, entre los filamentos que vamos a encontrar, va a haber actina y miosina. Entonces, le otorgan una contractibilidad. Esas células se pueden contraer, se contraen, ¿ok? Y durante la coagulación, la actina se polimeriza y pasa a formar forma filamentosa, y eso permite justamente que haya la contracción. Entonces, en los gránulos que tienen gránulos alfa, gránulos delta, ¿no es cierto? Esto de acá, y los gránulos lambda. Los lambda son los lisosomas propiamente dicho, los lambda. Y los alfa y los delta van a contener todas las moléculas que van a intervenir durante la coagulación. ¿Ok? Entonces, esos son los gránulos que encontramos dentro de estas plaquetas. Por eso que vemos así, miren chicos, ¿se acuerdan cómo estamos viendo? Miren estos granos. Entonces, esta zona sería el granulómero, donde están los gránulos, y esta parte de acá sería el hialurómero, hialino más clarito, ¿ok? Pero donde están los microtúbulos y también los filamentos de actina y también hay miosina, ¿ok? Es muy importante para el momento de la coagulación. Entonces, esas son las plaquetas, ¿ok?